juez federal ha bloqueado temporalmente la administración de Trump de negar el asilo a los migrantes que cruzaron ilegalmente la frontera sur, diciendo que el presidente violó un mandamiento claro del Congreso para permitirles aplicar. En un fallo del lunes pasado, el juez de distrito estadounidense John S. Tigar de San Francisco emitió una orden de restricción a nivel nacional que prohibía la aplicación de la póliza anunciada por el presidente Trump el 8 de noviembre, una ley o orden ejecutiva, como un intento urgente de detener el flujo de miles de familias solicitantes al asilo cruzando la frontera cada mes. La regla perseguida por la administración de Trump permitiría que solamente las personas que cruzan los puestos de control legales soliciten asilo. Aquellos que entren por otra parte podrían buscar una forma temporal de protección que sea más difícil de ganar y que no rinda plena ciudadanía. Los cambios equivalen a una transformación de los procedimientos de asilo establecidos desde hace mucho tiempo, codificados tanto a nivel internacional como por el Congreso. Cualquiera que sea el alcance de la autoridad del presidente, no puede reescribir las leyes de inmigración para imponer una condición que el Congreso ha prohibido expresamente, escribió el juez, quien fue nominado a la Corte Federal en 2012 por el presidente Barack Obama. Tigar razonó que el incumplimiento de los requisitos de entrada, tales como llegar a un puerto designado de entrada, debe tener poco, en su caso, peso en el proceso de asilo. Como resultado de la orden de restricción de Tigar, los migrantes pueden volver a buscar asilo, ya sea en los puntos de entrada legal o después de cruzar ilegalmente a suelo estadounidense. Varios miles de migrantes están ahora esperando para cruzar un punto de entrada legal en San Isidro, frente a Tijuana. Muchos son de una caravana que atrajo la ira de Trump en las semanas previo a las elecciones de mitad de periodo, cuando hizo la inmigración ilegal su alegato final y afirmó sin evidencia que la caravana incluía criminales y desconocidos de Oriente Medio. Etiquetando los movimientos de los migrantes centroamericanos una emergencia nacional, Trump desplegó miles de tropas de servicio activo y bobinas de alambre de concertina a la frontera. Los oficiales militares indicaron el lunes y el martes que están pensando cuando comenzar a redesplegar algunas de esas tropas. Tigar dijo que el presidente no podía cambiar la política de asilo por su cuenta. Su orden permanecerá en vigencia hasta el 19 de diciembre, momento en el cual el tribunal considerará los argumentos para una orden permanente. La administración Trump dijo el martes que seguirá presionando el asunto en el tribunal y señaló que esta derrota podría ser temporal, aludiendo a una decisión 5-4 por el Tribunal Supremo en junio que confirmó una versión revisada de la prohibición de viajes de Trump, un esfuerzo para prohibir a los extranjeros de algunas naciones mayoritarias musulmanas y de otros países de los Estados Unidos. Como afirmó el Tribunal Supremo este verano, el Congreso ha dado al presidente una amplia autoridad para limitar o incluso detener la entrada de extranjeros en este país, dijo el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional en una declaración conjunta que llamó la decisión de absurda. Esperamos seguir defendiendo el ejercicio legítimo y razonado de su autoridad para abordar la crisis en nuestra frontera sur. El fallo de 37 páginas fue el último de una serie de decisiones judiciales que bloquearon las políticas de inmigración de línea dura de la administración, incluyendo sus esfuerzos para reprimir las ciudades santuario y para rescindir las protecciones de la deportación por 1 millón de indocumentados los inmigrantes que fueron llevados a los Estados Unidos como niños o se les dio estatus de protección temporal en este país debido a desastres nacionales y disturbios en sus tierras natales. El gobierno está en proceso de apelar esas resoluciones. La decisión de Tigar y el intento de la administración de caracterizar a los migrantes como violentos establece el escenario para elecciones difíciles en ambos lados de la frontera México-Estados Unidos. En México, miles de migrantes centroamericanos están esperando en un complejo deportivo lleno de gente y refugios sórdidos para dirigirse hacia el norte hacia los Estados Unidos, donde miles de soldados americanos armados están protegiendo la línea para disuadirlos de cruzar. Cuando la audiencia estaba en marcha el lunes en la sala de Tigar, el secretario de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, dijo que el gobierno había recibido informes de que la caravana de migrantes estaba considerando apresurar la frontera y cerró los carriles de viaje por un corto periodo de tiempo. A finales del mes pasado, algunos en la caravana patearon y empujaron su camino a través de la frontera con Guatemala hacia México.
Pero un portavoz de la caravana de migrantes dijo que los centroamericanos estaban esperando pacíficamente en México y no tenían intención de forzar su camino hacia los Estados Unidos. Las aduanas y la protección fronteriza de los Estados Unidos cerraron todo el cruce de San Isidro en San Diego por varias horas antes del amanecer, instalando capas adicionales de alambres de navaja y barreras de concreto, y luego la reabrieron con 10 de los 26 carriles de vehículos del puerto cerrados. Chocar con el gobierno de Estados Unidos es una perspectiva aterradora para los migrantes. En mayo, un agente de la patrulla fronteriza disparó y mató a una ciudadana guatemalteca de 19 años llamada Claudia Patricia Gómez González, que había cruzado a los Estados Unidos con la esperanza de reunirse ilegalmente con su novio de hace mucho tiempo. En ese momento, los oficiales de la patrulla fronteriza dijeron que el oficial había sido atacado con objetos contundentes. El desafío a la prohibición de asilo fue presentado por la Unión Americana de Libertades Civiles y otros grupos de defensa en nombre del Pacto del Santuario de la Bahía Oriental. La orden refleja la opinión del juez de que es probable que los demandantes tengan éxito en los méritos, y sufrirían lesiones irreparables de la acción ejecutiva. En su proclamación, Trump dijo que los cambios eran necesarios para prepararse para la llegada de la caravana, argumentando que los solicitantes de asilo no tenían fundamento legal para ingresar a nuestro país. Al justificar la política, la administración se basó en la misma autoridad de emergencia invocada como fundamento para la prohibición de viajar. En una audiencia del lunes, Scott Stewart, un abogado del Departamento de Justicia, habló de una cepa aplastante de migrantes que intentaban cruzar la frontera ilegalmente. Alegó que la mayoría de las solicitudes de asilo eran en última instancia, inmerecidas. Pero el juez parecía escéptico, observando que los temores fronterizos están cerca de mínimos históricos y que, independientemente de la ley federal, dice que todas las personas en suelo estadounidense pueden solicitar asilo, sin importar cómo hayan llegado. Tigar expresó su preocupación por el destino de los solicitantes de asilo bajo los cambios. El gobierno de la administración, observó, obligaría a los individuos a elegir entre la violencia en la frontera, la violencia en el hogar, o abandonar un camino hacia el estatus de refugiado. Y en su decisión, escribió que el argumento del gobierno de que la forma de entrada puede ser el factor único que hace que un migrante no sea elegible para el asilo variedad de credulidad. Decir que uno puede solicitar algo que uno no tiene derecho a recibir es hacer el derecho de aplicar una carta muerta, argumentó. Simplemente no hay una manera razonable de armonizar los dos puntos. Un